Gracias, Adrián. Gracias, bueno, a todos por darme la oportunidad de compartir este encuentro. Siento, por supuesto, que estamos en una reunión entre quienes compartimos la actividad, como lo decía Cristina, y es un gusto poder conversar, además, con Sara, con Joel y, y con todos ustedes, porque todos somos actores de esta problemática, digamos, de en qué medida el COVID está dañando o impactando en toda la sociedad en su conjunto, digamos, en las vidas de cada uno de nuestros habitantes y a su vez, por supuesto, en el sistema sanitario y en la actividad de procuración y trasplante de órganos, de tejidos y de células. Yo voy a tratar de hacer un breve recorrido como para comentarles cuál es la situación en nuestro país, que insisto, siento que lo estamos conversando entre todos los actores y por lo tanto todos tenemos esta posibilidad de discutir estas cosas. Voy a comenzar con un gráfico que me gusta bastante porque es un gráfico que se construye a partir de la fecha de inicio de síntomas y que es epidemiológicamente mucho más fidedigno que los datos confirmados a partir del laboratorio. En este gráfico cada columna es un día, son los casos confirmados, arranca a mediados de mayo y desde allí hasta el momento actual, digamos, manifiesta ese sostenido crecimiento que ha tenido la confirmación de casos en nuestro país. Actualmente 230, o sea, hasta anoche, 235.000 casos confirmados y 4.411 fallecidos. Los meses anteriores, marzo-abril, digamos, fueron meses donde hubo una importante estrategia de contención de la pandemia y que permitió, digamos, generar la inversión necesaria en el sistema de salud para mejorar la capacidad de resolución o de demanda, digamos, de camas críticas. Yo creo que eso hace que hoy aún podamos estar peleando esta situación con cierto optimismo, aunque con mucha preocupación, sin lugar a dudas, ¿no? La distribución entre las distintas provincias ha venido modificándose. Inicialmente varias provincias estaban exentas de casos y durante bastante tiempo, todo el periodo prácticamente hasta el mes de julio, la zona metropolitana de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, junto con alguna provincia como Chaco, eran las que donde primero se dio la circulación comunitaria del virus y las áreas más comprometidas. Actualmente esto en realidad en los tiempos actuales está distribuido prácticamente en la gran mayoría de las provincias de Argentina, al menos en las concentraciones urbanas importantes, la circulación del SARS-CoV-2 es más que importante. Y esto genera toda una serie de, por supuesto, complicaciones frente a la actividad de donación y trasplante. Cuando inicialmente, digamos, nos planteamos enfrentar, contábamos, como alguien mencionó recién, el antecedente de lo que había pasado en los países europeos, lo que había pasado en España, el impacto sobre la actividad de donación y trasplante, y a su vez comprendíamos, y eso nos sirvió de un aprendizaje, digamos, de lo que había que hacer. Lo primero que nos planteamos es hacer todo el esfuerzo posible por sostener la actividad de donación y trasplante, un concepto que es el de la oportunidad del trasplante para un paciente en lista de espera que puede que no se repita en su vida. Nosotros sentíamos la obligación de hacer todo lo posible para que esas oportunidades pudieran concretarse, aún sabiendo que las dificultades eran muy importantes, ¿no? El segundo objetivo que nos propusimos fue proteger al sistema de donación y trasplante como parte del sistema sanitario,
porque también fue un aprendizaje, una enseñanza, que esa primera línea de confrontación con la pandemia, digamos, quienes trabajan en el sistema de salud son los que llevan esa primera línea de fuego, y la protección es fundamental para reducir el impacto y el daño sobre el capital humano, digamos, del sistema en general, como corresponde, digamos, en las áreas específicas de responsabilidad de cada uno. Y un tercer objetivo es poder contribuir a la protección y cuidado de esos grupos poblacionales que están involucrados en esta actividad y que son los pacientes en lista de espera, los pacientes en diálisis incluso, porque son el registro oficial que el INCUCAI maneja, y los pacientes trasplantados. También sentimos una gran responsabilidad frente a esos grupos que inicialmente se consideraban de alto riesgo frente a la pandemia. Con esos tres ejes nos pusimos a trabajar. Digamos, las primeras medidas que adopta el gobierno muy precozmente comienzan en la segunda semana de marzo. El primer caso en Argentina fue la primera semana de marzo. La cuarentena viajeros fue de las primeras medidas, la suspensión de espectáculos, luego el 15 la suspensión del cierre de las escuelas y la suspensión del fútbol y de todos los eventos deportivos, todas las concentraciones de gente. El cierre de fronteras y la suspensión de vuelos, todas estas medidas de protección y de contención de la pandemia iban a su vez sumando características que conformaban un escenario donde sentíamos que iba a ser muy difícil. Por ejemplo, nosotros dependemos mucho de los vuelos, todos lo sabemos a eso, porque el país es bastante largo, bastante grande, la actividad es bastante centralizada en algún sentido, y por ejemplo listas de espera única en todo el país, de modo que la movilización de órganos y equipos, ablacionistas, etcétera, es parte de la cotidianidad del sistema. La suspensión de vuelos, a lo que después, más adelante, se va a agregar con cierta protección de las provincias que empezaban a cerrar sus fronteras, todo eso generaba dificultades a la logística. El 19 de marzo fue la primera reunión virtual de la Comisión Federal de Trasplante. Yo destaco mucho esto porque creo que primero hemos aprendido a manejarnos en la virtualidad, por supuesto, pero además eso nos ha permitido mantener un vínculo muy estrecho con los organismos provinciales, digamos, donde un poco el país federal se hizo mucho más presente en estas situaciones críticas. Allí revisamos las situaciones particulares de cada provincia. En la semana que siguió hicimos la situación particular de necesidades que después analizamos el primer protocolo de selección de donantes de órganos y tejidos, vimos y empezamos a conversar acerca de la particular situación del trasplante de CPH. Al suspenderse los vuelos, los donantes de otros países no podían llegar. Se produce el 20 de marzo digamos, la medida nacional de aislamiento social preventivo y obligatorio. El 27 repetimos esa COFETRA, una nueva reunión de la COFETRA. Ya teníamos y contábamos con las recomendaciones consensuadas entre la Sociedad Argentina de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología y el INCUCAI, que creo que es una de las fortalezas que tiene el sistema, la posibilidad de consensuar con las sociedades científicas las medidas de abordaje de la situación. Seguíamos sosteniendo la necesidad de mantener la actividad de donación y trasplante. Empezamos a fantasear con tener un registro de hospitalización por COVID-19, etc. Este es el primer esquema de actuación ante el posible donante frente a la pandemia, donde en principio, por supuesto, nos enmarcábamos en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que fueron también precoces y importantes, y después tomamos como referencia el esquema de actuación que la ONT implementó inicialmente en España. Este esquema básicamente tomaba en cuenta los antecedentes epidemiológicos, los clínicos, y allí donde había clínica y epidemiología se descartaba, donde no había clínica, aunque hubiera epidemiología, se estudiaba con PCR y y si no hiciera negativo, entonces se seleccionaba el donante.
10 días después ya quedó establecido que todo posible donante, aún sin antecedentes epidemiológicos ni clínicos, debía tener una PCR negativa para ser considerado y seleccionado como donante. Estos son la publicación del documento de consenso, que es mucho más extenso, por supuesto, no es solamente el esquema que mostrábamos recién, junto con SADI e INCUCAI. La primera publicación fue del 20 de marzo, la última actualización fue el 27 de julio, hace poco tiempo, donde fue incorporando el consenso también entre la Sociedad Argentina de Infectología con el Grupo Argentino de Trasplante de Médula para poder establecer, digamos, las recomendaciones relacionadas con el trasplante de CPH. Se publicaban en internet, estaban disponibles. Y agregamos algunas medidas, como por ejemplo la suspensión del programa All for All, porque, digamos, esto, como es una lista nacional, el donante añoso a receptor añoso, el órgano viajaba por todo el país, eso era imposible, se suspendió, se privilegió la asignación provincial o regional, se establecieron los criterios y los recursos para que la ablación hepática no fuese necesario que se desplazaran equipos quirúrgicos, sino que pudieran ablacionar equipos locales y enviar solo el órgano. Inicialmente se suspendió el donante en parada cardíaca por inseguridad, básicamente. Creo que hubiéramos podido sostenerlo, de hecho ahora estamos tratando de retomarlo. Y la continuidad de la comunicación virtual con las comisiones asesoras también fue una fortaleza que nos dio muchos recursos. Con respecto a las medidas preventivas para el personal, son las que todos conocemos, digamos, se han implementado tanto en el INCUCAI como en los equipos jurisdiccionales. Y lo que refería acerca de estar cerca y acompañar, digamos, a la población de pacientes y lista de espera con líneas telefónicas exclusivas para consultas, para WhatsApp, para mail, una amplia información en redes, la continuidad de las reuniones virtuales del Consejo Asesor de Pacientes, reuniones virtuales informativas. Ayer hubo una con más de 130 pacientes trasplantados, en reuniones virtuales y ayudar en todas las gestiones ante las entidades de seguridad social y seguros privados para facilitar el acceso a la medicación, etc. ¿Cuáles son los resultados? Acá yo pensaba que me podría conectar por internet al Sintra para manejar estos gráficos en forma directa, pero opté por ir copiando y le voy a presentar así en rápidas diapositivas para terminar qué pasó con la actividad de donación y trasplante en Argentina en este tiempo. Esto que ustedes ven a la izquierda cada barra representa la actividad en azul arriba de los donantes cada semana. Cada barra es una semana, desde enero hasta la actualidad. Y eso mismo se grafica en curvas a la derecha. En la parte de abajo, en el cuadrante izquierdo, están la cantidad, el número de trasplantes realizados cada semana, identificándose por colores, y lo mismo está graficado a la derecha. Por ejemplo, la curva superior son los donantes reales efectivos, o sea, donantes de órgano efectivo en la gráfica superior por cada una de las semanas. Ven, por supuesto, la caída en la semana 12-13, que es cuando empieza, digamos, las medidas por la pandemia, y luego se van sosteniendo de tal manera que semanalmente hay una media de 7 u 8 donantes de órganos. Y lo que está abajo es la curva de los trasplantes renales en ese mismo periodo de tiempo, que prácticamente, y como siempre ocurre, dibujan curvas similares, paralelas, el trasplante, pero digamos en todas las semanas ha sido posible, al menos la semana que menos actividad hubo 4 trasplantes renales y de ahí, digamos, las más altas, 21 o 22 trasplantes. Obviamente estamos muy por debajo de la media de los meses anteriores. Con respecto al trasplante hepático también, ven ustedes que disminuyó, pero se sostuvo la oportunidad del trasplante para las emergencias y para, digamos, más allá de las emergencias, por supuesto, también. Con el trasplante cardíaco,
digamos, todas las semanas hubo la oportunidad de trasplante cardíaco, 1, 2 o 3 o 4 trasplantes cardíacos por semana fueron posibles sostener. El trasplante de córneas cayó mucho más porque inicialmente la cirugía ocular se retrajo también por temor a la transmisión, y por lo tanto nosotros suspendimos los donantes en parada cardíaca. Hoy estamos muy preocupados porque la lista de espera de córnea es muy extensa y creemos que podríamos y deberíamos retomar la obtención de córneas a partir de donantes fallecidos como una forma de poder dar una respuesta que necesita una abultada lista de espera de córneas. Fíjense que aún los trasplantes de CPH se mantuvieron, estos son los halogénicos relacionados, incluso los halogénicos no relacionados con donantes de distintas provincias argentinas o con donantes de países de otras regiones. Ha sido posible, digamos, de Europa llegan a través de vuelos de carga, hubo muchos donantes de otros países que en estas semanas han llegado a la Argentina, muchos trasplantes halogénicos no relacionados que se han hecho con donantes argentinos y muchos donantes argentinos que han ido al exterior sus unidades de células. O sea que, digamos, muy por debajo de lo habitual, pero la actividad de donación y trasplante se ha mantenido, y fíjense ustedes que en el mes de julio, paradójicamente, que fue el mes de mayor expansión del crecimiento de casos confirmados en nuestro país, fue a su vez el mes donde más donantes reales hubo y donde más trasplantes se realizaron de los 4 o 5 meses últimos, digamos, de la pandemia. En medio de todo este proceso, el 30 de mayo fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y ya convertidos nosotros en un experto de la comunicación virtual, pudimos celebrar ese día a través de las redes sociales con una campaña muy linda de los abrazos de vida, que nos permitió sentirnos muy vinculados en todo el país a la temática de la donación de órganos, y fue trending topic y tuvo una amplia difusión esta campaña de Matilde, con, por supuesto, la participación de un artista que nos permitió disfrutar, digamos, aún en pandemia y aún sin poder vernos ni abrazarnos, de mandarnos abrazos a través de todo el país. Muchas gracias.